¿Por qué comprar en Ocala, Florida? ¿Qué es lo que hace atractiva a esta ciudad? Hoy les cuento que acá en Ocala podemos conseguir casas unifamiliares como esta que está a mi espalda, que les voy a presentar el día de hoy, sin ningún tipo de asociación. No tenemos ni HOA ni CDD. Además, el valor de esta propiedad está en los $279,990. La constructora está ofreciendo una tasa de interés del 4.75 en esta propiedad, la cual es esquinera, y tiene un lote de 0.32 acres de terreno. El área construida de esta casa es de 1.322 pies cuadrados y esas son la mayor de las razones por las que las personas prefieren Ocala sobre otras comunidades. Para los que no me conocen, mi nombre es Fiorella Galíndez, agente en bienes raíces acá en el hermoso estado de la Florida, y me encuentro nuevamente acá en el condado de Marion Oaks, en Ocala. Les traigo una propiedad totalmente nueva. Si esta es una información que les interesa, los invito a que se suscriban a mi canal, activen las notificaciones y compartan el contenido a personas que ustedes consideren que pueden estar interesadas. Así nuestra comunidad va a crecer y vamos a llegar a más personas con las oportunidades que ofrece el estado de la Florida. Esta casa que les voy a presentar es de 3 habitaciones, 2 baños completos. Les recuerdo que tenemos un área construida de 1.322 pies cuadrados y un lote de 0.32 acres de terreno. Esta casa es un lote esquinero. Cabe destacar que tenemos un porche acá en la entrada de la casa que embellece la fachada, donde podemos colocar fácilmente unos muebles de exterior para disfrutar de la propiedad con nuestra familia y tomarnos ese cafecito en las mañanas o ese cafecito al atardecer. Me gusta la entrada porque es bastante largo este porche que nos ofrece. Colocando un lindo jardín acá podríamos sacarle mayor provecho. La casa también nos ofrece el garaje interno para 2 autos y este largo driveway que nos va a permitir poder parquear hasta 4 autos más. Ahora acompáñenme adentro de esta propiedad. Bienvenidos a conocer lo que podría ser tu próximo nuevo hogar acá en la Florida. Tenemos esta hermosa casa, la cual es de un concepto abierto. Les voy a dar un dato. La constructora les va a incluir en todas las áreas, me refiero tanto a la área social como a las habitaciones, los ventiladores de techo. Lo primero que hay que destacar es que toda la casa cuenta con pisos de vinilo de madera estilo rústica, los cuales son bastante oscuros. Y un dato muy beneficioso para aquellos que no les gustan las alfombras, esta casa no tiene alfombra en ninguna esquina de la casa. Tenemos vinilo en todo su extremo. La fachada nos ofrece este gran ventanal, el cual es de 3 paneles de vidrio, 2 móviles y uno fijo para que puedan disfrutar de la brisa de afuera. Y me encanta este bordecillo que le han colocado a la ventana, donde podemos colocar adornos, colocar unas plantitas y embellecer la sala. El espacio de la sala me parece que es un espacio ideal para adaptarlo a unos buenos muebles de recibidor. De este lado irían las conexiones para el televisor y justo enfrente vamos a gozar de la cocina, ya que esto es un concepto totalmente abierto. Aquí en la cocina vamos a tener mesones de granito puro, los cuales son de un buen grosor, como pueden notarlo, y la isla nos proporciona un espacio para colocar sillas altas y así tener un desayunadero. El área del comedor está justo enfrente de la cocina. Como pueden ver, podemos adaptarlo para un comedor redondo o uno rectangular. Creo que quedaría mejor por el espacio para 6 u 8 puestos. Esto tenemos acá las puertas al patio, así que esta área de la cocina está bastante iluminada. La constructora nos va a incluir esta linda lámpara, la cual va a ir encima de la mesa. Y la cocina, por favor, miremosla. Tenemos esta cocina estilo C, la cual nos proporciona gabinetes debajo de la isla de la cocina para que podamos guardar los artículos de la cocina, y encima tenemos más mesones. Me gusta esta moquilla que le han colocado a los gabinetes, le da un estilo bastante único. Y la alacena es pequeña, pero sin embargo nos ofrece un buen espacio para poder guardar la comida y las compras del súper. Y otra buena noticia es que la constructora nos va a ayudar con la compra. Nos va a incluir en el recibimiento de esta casa lo que es el dishwasher, la cocina, el microondas y el refrigerador. Una ayuda para que ustedes, primeros compradores, puedan tener su casa completamente equipada y así ahorrar un poco de dinero. Pasemos a ver ahora la distribución de las habitaciones que tiene esta propiedad. Ahora las habitaciones auxiliares. Tenemos 2 habitaciones auxiliares, un baño completo en medio, que también va a ser parte del baño de visitas que vamos a ver en un momento.
Antes de entrar a la habitación tenemos este almacén que nos va a permitir guardar los artículos de aseo de la propiedad y los artículos del baño. Esta primera habitación auxiliar, como les comenté, viene con el ventilador de techo y también tenemos un amplio ventanal que nos da al patio de la casa, el cual permite que la habitación tenga mayor iluminación. También le han colocado una moquilla para que puedan colocar objetos y decorar la habitación. Tiene un buen espacio, puede entrar una cama matrimonial o una twin, colocar su mesita de noche y gozar de un buen descanso. Esta habitación también tiene su propio closet de almacenamiento de un buen tamaño para que puedan guardar sus ropas y pertenencias, y la constructora les va a incluir las rejillas. El baño compartido. Este baño también viene con mesones de granito para combinar con la propiedad, de un buen grosor, y abajo tenemos muebles de almacenar para guardar los artículos del baño. La constructora nos va a incluir el espejo para que podamos arreglarnos con comodidad, y para mayor comodidad la lámpara encima del espejo para que tengamos una buena iluminación. También hay que destacar que la tina va a venir con recubrimiento de cerámica, el cual es hasta arriba, así que está bien protegida. Vamos a tener también pisos de vinilo en el baño. Esta es la segunda habitación auxiliar. Como pueden ver, es un poquito más pequeña que la primera habitación auxiliar, sin embargo el ventanal de esta es más amplio y da al frente de la casa, así que tiene mayor iluminación. También tiene su ventilador de techo y tiene esta área muy particular en la que podrían fácilmente colocar un escritorio para poder estudiar y hacer los deberes. Tenemos también un closet de almacenamiento de un buen tamaño para poder guardar nuestras pertenencias. Y la constructora nos va a incluir esa rejilla para que acomodemos apenas nos mudemos. Ahora sí, ¿por qué dejamos para el final la habitación más grande? La realidad es que esta la dejamos al final porque es la más especial. En esta van a dormir quienes paguen por la propiedad. Esta habitación, por supuesto, es más grande. Acá sí va a entrar su cama matrimonial. Si quieren una más grande pueden introducir una cama king size con una mesa de noche y gozar de luz natural, porque aquí también tenemos un ventanal que da al patio de la casa y, como pueden ver, no tenemos vecinos en la parte de atrás. Es mayor privacidad, además que si la acercan van a gozar de mucho más. De este lado irían las conexiones para el televisor y esta habitación también viene con su ventilador de techo. Lo que destaca de esta habitación es que, como pueden ver, no tenemos puerta dividiendo el baño de la habitación. Es un concepto abierto entrando a este baño. Tenemos un mesón bastante largo con doble lavamanos y con muebles para almacenar debajo. Algo que me gustó es que colocaron muchas gavetas para poder guardar con comodidad, y eso es algo que nosotras necesitamos. También cabe destacar este largo espejo. No es un espejo dividido, es uno solo, y tiene lámparas encima para que puedas arreglarte con mayor comodidad. Y otra cosa que también me gustó es que tenemos la ducha y el inodoro aparte de los lavamanos, así que podemos dividirnos el espacio con comodidad. Si te estás cepillando, otro puede estar bañándose con total privacidad, ya que tenemos una puerta que nos divide. Acá sí vamos a tener una ducha corrida con cerámica recubriendo las paredes y cerámica también en el piso. La grifería cromada también viene incluida, y en este sector vamos a tener también el inodoro. Ahora veamos el walk-in closet de esta habitación, el cual está de este lado de la habitación. Es un walk-in closet que fácilmente van a poder dividir y compartir. Además le van a incluir las rejillas para que organicen con comodidad. Y colocando unos muebles a medida para organizar mejor la ropa, le podrían sacar mejor provecho. Cuéntenme si les ha gustado esta propiedad mientras vamos caminando a ver el patio de esta casa. Camino al patio nos conseguimos el área de la lavandería. Es un espacio agradable, como pueden ver, es un espacio amplio donde van a entrar fácilmente los equipos de lavado y secado, y aún nos queda espacio para colocar una mesita, organizar la ropa, y la constructora nos coloca la rejilla para colocar los detergentes. Al lado de esta habitación tenemos el garaje para 2 autos. Este garaje es para 2 autos y aún así les sigue dejando espacio para que puedan tener sus herramientas y hacer de su espacio personal. Tenemos un espacio para 2 vehículos y la constructora les va a incluir el motor para su portón. Además que en este espacio también vamos a tener la terma de agua caliente. Ahora sí, vayamos a ver ese patio que les prometí. Saliendo al patio, acá la constructora nos ha proporcionado una isla de concreto, la cual me parece que es de un buen tamaño, es bastante amplia a diferencia de las otras que hemos visto. Y tenemos este gran patio, el cual les recuerdo que este lote completamente es de 0.32 acres. Pueden acercar su propiedad ya que no tenemos asociación y gozar de mayor privacidad. Como pueden ver, es un área bastante amplia y bastante cómoda. Además, les recuerdo que estamos en un lote esquinero, así que de este lado no tenemos vecinos.
y podrían adaptarlo dependiendo de sus necesidades, preferencias y gustos. Una piscina, una parrillera, la barbecue. Vayamos ahora a ver los números que ustedes necesitan conocer, cuánto necesitan dar y qué necesitan proporcionar. Bien, ahora que llegamos al final les dejo saber un requisito principal para que ustedes puedan comprar como primeros compradores optando por un préstamo FHA que le exige un 3.5 inicial, va a ser que tengan un trabajo en el área o que trabajen desde casa, puedan pedir transferencia o sean jubilados. El 3.5 inicial que tienen que tener en el caso de esta propiedad, que vale $279.990, va a ser de tan solo $9.800. La constructora les recuerdo que les está ofreciendo incluirles en la compra lo que es el microondas, el dishwasher, la cocina y el refrigerador. Así que acá van a tener un ahorro. También le están dando una tasa de interés preferencial del 4.75, la cual está muy por debajo de la tasa de interés del mercado actualmente. Así que el mortgage aproximado de esta propiedad le quedarían unos $1.500. Esta propiedad les recuerdo que tiene 3 habitaciones, 2 baños completos, un terreno total de 0,32 acres y un área construida de 1.322. Si quieres tener más información, si quieres saber si cualificas para comprar esta casa o quieres prepararte para poder adquirir tu casa propia, contáctame y con gusto te ayudaré en todo este proceso. No olvides suscribirte a mi canal, darle click a la campanita y estar atento a todas las oportunidades que el mercado inmobiliario de la Florida tiene para ofrecerte. Nos vemos en un siguiente video.